Buenas noches, señores estudiantes. Quiero dar primeramente unas pequeñas indicaciones sobre la actividad 2. En el transcurso de esta semana subiré cuál será el tema. Y en cuanto a la calificación de la actividad 1, todavía no tengo la base de datos. En cuanto yo tenga la base de datos que me lo comparta el docente autor, yo procedo enseguida con la calificación. Dentro de esta semana tenemos el repaso de la unidad 5, de las unidades 5, 6 y 7, de la semana 9, 10 y 11, que habla sobre el derecho como objeto de investigación. El derecho estamos en constante transformación, y cómo no estarlo frente pues a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca la ley, la jurisprudencia y la doctrina, respuesta a sus necesidades que convienen también pacífica y reconocidamente sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha ostentado diferentes interpretaciones, como la ciencia del derecho, que fue conocida durante mucho tiempo en el término de la jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. Derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia. La ciencia del derecho o jurisprudencia, cuando hablamos de derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos en el derecho constitucional contemporáneo, nos estamos refiriendo básicamente nosotros a dos etapas de derecho histórico y por consiguiente pues a un momento en la vida, en la sociedad, un hecho social. Por tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Haciendo un análisis minucioso determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos. En cualquier momento de la vida jurídica, un aspecto normativo que es el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia, un aspecto táctico también que es el derecho como hecho, y una efectividad social e histórica, y un aspecto axiológico que es el derecho como valor de justicia. La tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de tres aspectos básicos. En cualquier lugar en el que se manifieste un fenómeno jurídico, siempre está subyacente un hecho motivador, también un hecho económico, geográfico, social, etc. Un valor que le da significación a este hecho determinado a la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar cierto objetivo, también y finalmente una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores, hecho, valor y normas no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórica cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta también una interacción dinámica y dialéctica de los elementos que la integran. Las fuentes del conocimiento. Entendemos por fuentes de conocimiento jurídico el conjunto de datos y actos que dan este nacimiento a una orden normativa y que sirve para comprender, describir y analizar, evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. La fuente formal o directa comprende la expresión o manifestación de dos normas jurídicas, o en otras palabras, que son los modos y formas para los cuales se manifiestan y exteriorizan la norma jurídica de un país. Las fuentes directas, a su vez, también pueden ser mediatas o inmediatas. Son mediatas aquellas elaboradas por un intermediario, como por ejemplo la literatura jurídica, otros de tratadistas también, recopilaciones, analogías, etc. Son inmediatas también aquellas gestadas sin la intervención de un intermediario que persiga fines científicos en relación al derecho, que se refiere a tres aspectos: los hechos, las formas y los objetos. Los hechos constituidos por la conducta humana de tipo jurídico, las formas, que es la legislación en sentido genérico, códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, resoluciones, normas constitucionales, resoluciones judiciales, jurisprudencias, registros, fórmulas, minutas con contenido jurídico, texto de actas y contratos de contenido jurídico. Y objetos, instituciones, establecimientos, objetos
que tengan relevancia jurídica, agua, la luz, el aire, etc. Las fuentes materiales o indirectas, estas vueltas por su parte, las fuentes materiales o indirectas comprenden los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica, están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma y por tanto, pues esta comprende situaciones de orden económico, social, cultural. No son referentes específicas, pero sí secundarias a las formas y la vida del derecho. Pueden ser inmediatas, producidas por intermediarios. Por su parte, las fuentes materiales inmediatas dan noticia accidental o secundaria de lo jurídico. En el prejurídico habla sobre el resultado de fenómenos de la naturaleza del hombre o del medio que influyen en el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo un descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una nueva norma que regule su uso. El protojurídico, aquí lo jurídico se encuentra implícito, pero no claramente definido. Por ejemplo, un hecho protojurídico es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales. El metajurídico va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando construir o conseguir nuevas y mejores normas que tienen que ver con criterios teleológicos. La ley es una fuente directa de conocimientos jurídicos, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene a la ley como primera fuente del derecho. La ley en la moderna teoría general del derecho puede ser tomada en dos aspectos. Uno frontal que se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos. Y la otra que es material, que alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos. La jurisprudencia. Desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene el mayor paso explicativo es el mayor paso explicativo el mayor paso explicativo de donde establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia. Está también una resolución, de acuerdo a las resoluciones posteriores. En términos concretos se entiende por jurisprudencia la interpretación de la ley. Hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisprudencia y su jurisdicción. La doctrina jurídica en este nombre es un sistema jurídico a la doctrina de los tratados. Se la reconoce solo en el rango del medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. También, pues los juristas no pueden crear normas, sino simplemente ayudan a identificar las que existen. La jurisprudencia. Perdón, la costumbre. Las lagunas jurídicas, el juez no puede dejar de fallar en doctrina, ¿no? Está el pretexto del silencio, pues oscuridad o influencia de la ley porque incurre en responsabilidad por denegación o justicia. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia de la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. La realidad sociojurídica, esta vuelta guarda relación con aspectos, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes y a su vez acciones que se tienen que ejercer los propios derechos. De ahí pasamos a la semana 10. A la semana 10, sí, está bien. Unidad 6, las herramientas de investigación jurídica.
donde vamos a hablar primeramente una pequeña introducción sobre la importancia de las herramientas. Es importante conocer las herramientas de la investigación jurídica puestas a nuestra disposición para realizar una tesis o investigación jurídica. La tesis como trabajo intelectual es una forma de investigación, esto es un proceso sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado. Las herramientas de la investigación jurídica son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad. Recuerden que el ser humano es esencialmente curioso y en esta curiosidad la que ha permitido pues ir desarrollándose como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura, etc. La curiosidad constituye también la motivación que haya despertado su curiosidad. La curiosidad constituye la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algo, en algún atributo o característica de un objeto determinado. La abstracción, pues bien, esta es la etapa en la que después de observar un problema empezamos a buscar las posibles soluciones y el cómo nuestra tesis nos permite este estudio, claro, que indudablemente en este momento es cuando se plantea la hipótesis jurídica. La comprensión. En este momento, en la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtenga en ellas permiten validar o desechar la hipótesis de trabajo y dará un fundamento a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. Pasamos a la tesis o producto científico. A la tesis o producto científico. Es una investigación que no puede dejarse al azar o a la copia o transcripción del primero que nos resulta en un buscador de internet, sino que se debe de ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado en donde el acopio pues, de la mayor cantidad de calidad de información que podamos elaborar un producto de calidad académica y científica relevante. Las características de fondo tenemos que son la unidad, la demostración, la profundidad, producto científico nuevo y diferente. En la unidad supone coherencia armónica en todas las partes de las tesis, desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones que se arriben. No es posible, por tanto, obtener conclusiones que no sean consecuencias de la hipótesis y sus variables, ya que las mismas pueden demostrarse o tratarse. La demostración, la parte medular de la investigación jurídica constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis, ya sean argumentalmente o empíricamente, que permite también elevar que permiten elevar al investigador, descubrir características y relaciones del fenómeno estudiado. La profundidad. La tesis debe procurar penetrar, ir más allá de la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas, como por ejemplo un fenómeno amplio que es el delito, el cuasi delito, uno más específico que es el hurto. Es el que más se trabaja con situaciones específicas que generales, ¿no? El producto científico nuevo o diferente en estas ciertas circunstancias pueden aparecer muy fácil descubrir cierta cantidad de problemas e investigar, pero si se piensa en el valor de la importancia que se debe tener, es preciso atender a ciertos criterios de selección. Los tipos de tesis tenemos diferentes tipos. El histórico jurídico, el jurídico comparativo, el jurídico descriptivo, el jurídico exploratorio, el jurídico proyectivo, el jurídico propositivo, que se lo analizó dentro de la unidad correspondiente a la semana, ¿ya? Entonces, pasamos a la semana 11. En la semana 11 hemos tratado sobre la unidad 7, sobre las técnicas para elaborar una tesis. En ellas encontramos
que el objeto o tema de tesis, que es lo primero que se debe elegir, escoger o determinar para dar inicio a una investigación, servimos de las fuentes de inspiración, que son quienes nos acercan a los temas, a los problemas, sobre los que podemos trabajar. A partir de la siguiente observación, el planteamiento del problema debe de cumplir tres partes fundamentales: el hallazgo, definición del problema, elaboración del problema y la valoración del problema. La hipótesis jurídica, una vez que hemos elegido el problema a investigar ya debidamente valorado, es hora de plantear la hipótesis de nuestro trabajo. La hipótesis es la guía o nos da el camino para realizar la investigación, por lo que debe ser correctamente planteada a fin de que no genere mayores dificultades al momento de realizar la investigación. Las fuentes de investigación. En todo artículo que parezca interesante para los que van a hacer tesis de grado, resulta de suma utilidad enterarse de los temas que han sido objeto de estudio en tesis presentadas a otras facultades, porque a través de ellas se nos revela el campo de interés científico y la orientación. La elección o planteamiento de un problema es el escoger un tema de investigación y que implica dos cosas importantes: el planteamiento de un problema para resolver y la concepción de una o varias soluciones hipotéticas, que significa cuestión, dificultad, duda, porque en realidad pues se trata de buscar un problema para ¿qué? Pues para resolverlo, ¿verdad? Entonces, entramos al hallazgo. Para encontrar un problema de investigación, se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el cual se está interesado. Enseguida de este campo debe descomponerse en sus problemas correspondientes en cuanto al hallazgo, y para proceder a la definición del problema, tenemos que este grupo hace la elección de como un objeto específico para elegir un problema de investigación, tomar en cuenta lo siguiente: con inclusión del informe histórico, la búsqueda de las lagunas o deficiencias que se refiere a los vacíos, prestar atención a las incongruencias y contradicciones, a los puntos de discusión y a las conclusiones sin demostrarlo, y a seguir las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. Para proceder a la definición del problema, definir el problema es separarlo del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación, es especificarlo en detalle y con precisión, es individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. En la elaboración del problema, tenemos que se debe de descubrirlo y definirlo, es adquirir una nítida conciencia del mismo, es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. Solo así podrá iniciarse la búsqueda de una solución adecuada al problema planteado. La valoración del problema, como ustedes lo hicieron en el foro, como la actividad, la elección de un problema es de investigación, no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia. Es decir, sin valorarlo, no basta encontrar o descubrir cualquier problema. Jurídico, es importante determinar también su importancia. Elaboración de las hipótesis. Toda hipótesis está sujeta a seguir tres caminos en su desarrollo. Primero, la investigación la comprueba como ley definida o como teoría científica. La investigación llega a dar como por resultado su falsedad por encontrar hechos que la contradicen, y la investigación no logra confirmar también ni dar motivos para rechazar la hipótesis, la cual queda en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando se descubren hechos que permitan tomar uno de los dos caminos lógicos. Los consejos para la elección del tema para la tesis en Derecho.
Es importante también despertar interés al estudiante, debe de alcanzar las capacidades del investigador o estudiante, debe de ser un tema de tesis que hay que tener en cuenta la calidad y el número de instrumentos, se debe tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información, debe evitar elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo en los años anteriores, y de manera general debe reducirse también los temas extensos y elegir asuntos especializados, muy concretos para luego profundizarlos. El tema debe de escogerse con tiempo, si es posible los demás deben buscarse, aislarse del mundo, el estudiante debe comenzar para escoger la rama del derecho privado o público. Pasamos a la semana 7, que corresponde a las técnicas de investigación. En esta parte se lo analizará en cuanto a las técnicas sobre la determinación del tema, el registro de colección de información y también el plan de investigación. Eso es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco mucho por su atención y estamos próximos a la evaluación final. Buenas noches.